Buen día, vamos a ver una plática de ortopedia y resonancia magnética. El Hospital Central Militar es el lugar donde hice la residencia en radiología y posteriormente en el departamento de resonancia magnética me entrené en resonancia de cuerpo completo. Un hospital con 500 camas. Actualmente en diagnóstico por imágenes de Hermosillo es el lugar donde trabajo, donde vemos estudios de 4 resonadores, uno de ellos de Ciudad Obregón y 3 de Hermosillo, de los cuales 2 son de 1.5 teslas, uno digital y otro es de 3 teslas, que son los que realizamos los estudios que presentamos en las diferentes charlas. El tema es sacroileitis, la cual, como ya sabemos muchos de los que nos dedicamos a la resonancia magnética, es un hallazgo que es muy común encontrar en estudios de rutina o estudios que nos envían en donde se evalúa la región de la columna lumbosacra. Sin embargo, la sacroileitis es un dato que desde 1961 se incluyó en los criterios de Roma para la evaluación de diferentes tipos de espondiloartritis, entre las cuales, como ya sabemos, se incluyen las espondiloartropatías como la espondiloartritis psoriásica, la espondilo- eh, la espondilitis anquilosante, la espondilitis inflamatoria, entre otras patologías, las cuales están muy relacionadas con antecedentes familiares y con alteraciones del HLA-B27 y que ahora sabemos la sacroileitis es un hallazgo que es muy común en este tipo de enfermedades y que se toma como criterio diagnóstico para su evaluación. En un inicio, la sacroileitis en este tipo de patologías se evaluaba por medio de radiografías, en las cuales podíamos observar la afectación de las articulaciones sacroiliacas con la disminución de la distancia articular y las áreas de esclerosis que afectaban la región cortical. Posteriormente se comenzó, bajo los criterios de Roma también, a realizar la evaluación por medio de tomografía y en los criterios de Nueva York se incluyen las características con las cuales se evaluaba la sacroileitis, entre las cuales, como lo conocemos, es disminución del espacio articular, las áreas de esclerosis, engrosamiento de la cortical y la afectación subcortical. Sin embargo, dentro de la patología de sacroileitis, un punto muy importante es evaluar la afectación inflamatoria aguda, la cual es muy importante para el establecimiento del tratamiento de estas patologías. Se utilizó, por lo tanto, también el gamagrama, el cual podía detectar alteraciones inflamatorias relacionadas con el desgaste articular. Aquí vemos un artículo en el cual en el 2009 todavía la tomografía se tomaba como una parte importante en los criterios de Nueva York para poder evaluar y poder gradificar la afectación y el grado de sacroileitis que se presentaba en los pacientes. Sin embargo, en las recomendaciones de la CERAM actualmente se indica que la sacroileitis debe de ser evaluada ya no por los métodos que mencionamos anteriormente, sino que debe ser evaluada por resonancia magnética. La CERAM lanzó este documento con recomendaciones de no hacer, en los cuales incluye procedimientos radiológicos tomográficos contrastados con resonancia magnética, en los cuales se debe de preferir un método diagnóstico específico con la finalidad principal de no hacer daño hacia los pacientes. Entonces, dentro de ellos se incluye lo que es la evaluación de la sacroileitis, la cual no permite o indica que no se deben hacer técnicas de imagen con radiaciones ionizantes, sino que todo esto se debe de sustituir por resonancia magnética. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es principalmente porque posteriormente a los criterios de Nueva York se establecieron los criterios ASAS para el diagnóstico de este tipo de patologías y principalmente para la evaluación de la sacroileitis por resonancia magnética, en las cuales se incluyeron los puntos que vamos a ver. Principalmente el motivo es porque se ha demostrado que los hallazgos que se pueden ver incluso por radiografía
por resonancia magnética se pueden detectar 8 años antes de que puedan ser vistos por la radiografía. De tal forma que se puede hacer un diagnóstico más temprano de la presencia de sacroileitis, y además esto es muy importante debido a que en los tratamientos actuales, entre más pronto se trate la enfermedad, es mucho mejor la respuesta de los pacientes al tratamiento y el pronóstico es mucho mejor. Los criterios de Nueva York para la graduación radiológica de sacroileitis nos indican principalmente las características de las superficies articulares, las cuales van a estar relacionadas con la regularidad de los bordes, la esclerosis o la región de engrosamiento de la cortical, y también vamos a poder ver las alteraciones en la distancia articular. También aquí se puede ver que se van a evaluar las regiones subcorticales por áreas de esclerosis o osificaciones, y también lo que es la anquilosis, que es cuando ya hay una obliteración completa de la articulación y no vamos a evaluar bien el espacio articular. Como podemos ver también, estos criterios estaban alrededor de 1998, que es más o menos la época en la que se incluyeron los criterios de ASAS. En estos criterios que fueron establecidos por la Sociedad Internacional de Espondiloartritis, se evalúan los hallazgos por resonancia magnética, que van a incluir principalmente la localización de lesiones activas en las articulaciones sacroiliacas. Estas lesiones activas se van a manifestar por edema de la médula ósea y también por osteitis, principalmente por estas dos causas. Eh, entonces, aparte de eso, también vamos a ver que aparte del edema y aparte de la osteitis, también se va a presentar sinovitis, entesitis o capsulitis, que son procesos inflamatorios del líquido sinovial y de la cápsula articular. Sin embargo, estos últimos generalmente se van a detectar cuando se aplica medio de contraste. La aplicación de medio de contraste para la evaluación de los procesos agudos en la sacroileitis es controversial. Hay muchos centros, entre ellos nosotros, que raramente utilizamos la aplicación de medio de contraste para evaluar la sinovitis o la entesitis o capsulitis, debido a que una de las secuencias que utilizamos en la resonancia magnética son muy sensibles para evaluar el edema y el proceso inflamatorio, y se ha correlacionado en muchos estudios que los hallazgos en esta secuencia, que es la secuencia STIR, son semejantes a los observados cuando se aplica medio de contraste, de tal forma que se puede omitir la aplicación de medio de contraste. Sin embargo, lo principal o la mejor indicación es que nosotros decidamos cuándo se debe de aplicar medio de contraste, debido a que muchas veces no solamente vamos a encontrar hallazgos relacionados con estas características, sino podemos encontrar lesiones de otro tipo en las cuales el medio de contraste nos va a indicar mucho mejor el diagnóstico. Muy bien, vamos a evaluar las articulaciones sacroiliacas en una estación Advantage Workstation de General Electric con un software 4.6. Primero vamos a escoger las secuencias. Como ya habíamos visto, vamos a evaluarlo con secuencias T1 y T2 en planos axiales y coronales, y posteriormente vamos a hacer evaluación con secuencias TIR en plano coronal, tomando en cuenta el eje de la pelvis. En las estaciones de trabajo tenemos dos pantallas. En este caso vamos a trabajar con una para una mejor visualización del video, y vamos a comenzar con la evaluación en plano axial. En el plano axial vamos a tomar la distancia desde las crestas de los ilíacos hasta la región más inferior de los huesos de la pelvis, y vamos a evaluar la articulación sacroiliaca, que en este caso nos va a interesar ver la distancia articular primeramente. Tenemos que ver que haya un espacio y que el espacio sea simétrico, que sea armónico
constante entre un borde y el otro borde. En este caso vemos que hay áreas donde se observa una disminución en la distancia articular de forma leve. Vamos a evaluar las corticales de las superficies articulares, que deben también tener un grosor constante. No debemos de ver cambios en las regiones subcorticales. Y en este caso, en la secuencia T1, la intensidad de señal del líquido pues debe de estar hipointensa. Las regiones de las corticales deben de estar constantes, como comentábamos, y en este caso vemos como hay un engrosamiento cortical hacia la región anterior desde el borde superior. Vean cómo se engrosa y vean la asimetría que existe. En este caso vemos una mayor afectación del lado izquierdo porque existe mayor grosor y mayor área de afectación. Conforme vamos bajando, vemos como el engrosamiento de la cortical se va haciendo un poco mayor, vemos más afectación subcortical y vemos también mayores áreas de afectación. En la secuencia T1 y la secuencia T2 lo que se busca es evaluar también, aparte de la anatomía, evaluar también la distribución de la médula ósea. Como podemos ver, siempre y como sabemos, la secuencia T1 se utiliza para evaluación anatómica. Es donde vamos a tener una gran definición de las estructuras, aunque particularmente a mí me gustan mucho más las densidades de protones. Sin embargo, en articulaciones sacroiliacas vamos a seguir los protocolos que nos indica la Sociedad para el Diagnóstico de Sacroileitis. Entonces, vamos a ver que la médula ósea va a tener una señal hiperintensa por la cantidad de grasa que tiene, o levemente hiperintensa, y es por eso que las áreas que tengan procesos de edema inflamatorios, que es líquido, los vamos a ver con áreas como hipointensidad en la secuencia T1 y como una hiperintensidad heterogénea en la secuencia T2. En este caso, como decíamos, las corticales están engrosadas y podemos ver cómo hay un cambio muy sutil en la intensidad de señal adyacente a las regiones corticales. Vean, hacemos grande la imagen. Y vean cómo en la evaluación comparativa en la secuencia T1 el borde de la esclerosis se comienza a ser difuso, y posteriormente aquí vamos a ver áreas hipointensas de forma heterogénea que cuando lo vemos en la secuencia T2 pues se tornan hiperintensas. Esto nos indica que esto debe ser líquido, un poco de edema subyacente a las áreas de esclerosis de la articulación. Estos son los parámetros que vamos a tomar según los criterios para la evaluación de la sacroileitis: disminución del espacio articular, engrosamiento de la cortical con áreas de esclerosis subcortical y cambios en la intensidad de señal de la médula ósea adyacente. En el plano coronal corroboramos los hallazgos. Igual evaluamos las secuencias T1 y secuencias T2 de forma comparativa y nos vamos a enfocar en las regiones de las articulaciones sacroiliacas. Como podemos ver aquí, vemos también los mismos cambios que veíamos en el plano axial, los vamos a buscar en el plano coronal y nos vamos a enfocar a ver la distancia articular de las articulaciones. Vamos a ver la cortical y los cambios en el grosor, así como los cambios en la región subcortical y los cambios en la intensidad de señal de la médula ósea. Como podemos ver aquí, las regiones que están principalmente afectadas son las regiones anteriores y superiores, y tenemos que hacer una búsqueda especial hacia las regiones inferiores de las articulaciones sacroiliacas que vendríamos viendo en esta región. Toda esta región de aquí sería inferior, y hacia la región posterior que corresponde al pie de la sacroiliaca, donde generalmente vamos a distinguir los hallazgos más sutiles del proceso degenerativo de las articulaciones sacroiliacas. Aquí podemos ver una asimetría. Vean cómo esta región, la articulación está un poco respetada todavía, y vean del lado izquierdo cómo se continúa la afectación que veíamos en la región superior, se continúa y vemos mayor afectación
en la cadera, en la articulación sacroiliaca del lado izquierdo. Vean los cambios también en la médula ósea, como aquí vamos a ver áreas hipointensas que en la secuencia T2 van a ser heterogéneas, y aquí hay algo importante. Vean cómo esta área hiperintensa que se ve aquí y también que se ve aquí hiperintensa. Esto no es líquido, esto es grasa, es hiper. Por lo tanto, es una restitución de la médula ósea que ya nos indica que es un cambio un poco más crónico. Ya la médula ósea se está sustituyendo por grasa. Y pues la evaluación principal que nos indica en los artículos, bueno, una de las evaluaciones principales, que va a ser la evaluación con secuencia STIR en plano coronal. En esta secuencia lo que se busca principalmente va a ser la hiperintensidad que se había observado, o los cambios en la intensidad de señal sospechosos de edema que se habían visto en las secuencias T1 y T2, que en este caso podemos definirlas mucho mejor. En la secuencia STIR, al suprimir la grasa y hacer más pesado la secuencia T2, el líquido va a resaltar. Entonces aquí vemos como incluso la articulación que veíamos que estaba disminuida, aquí vemos que no está tan disminuida. Son efectos de las áreas de esclerosis que nos hacen ver un poco más disminuida la distancia articular de lo que es. Sin embargo, en esta secuencia pues podemos evaluar un poquito mejor, y lo que sí podemos evaluar también muy bien es los cambios en la intensidad de señal. En este caso, al suprimir la grasa, pues estamos seguros que lo que vamos a ver aquí va a ser líquido, que corresponde a áreas de edema de la médula ósea subcortical, y como habíamos visto hay afectación bilateral. En este caso, en la región superior de la articulación del lado derecho, la presencia de edema es menor que en la región del pie de la sacroiliaca. Vean cómo está mayormente afectado esta región, y vemos como en la izquierda, como se veía también en las otras secuencias, la afectación es mayor. De tal forma que con esto reunimos algunos de los criterios en los cuales serían una disminución leve de la distancia articular, la esclerosis subcortical de las superficies articulares, los cambios leves en la médula ósea y el edema que se encuentra en secuencia STIR. Aquí nos faltaría la secuencia con aplicación de medio de contraste para evaluar la osteitis. Como recordamos en el artículo que recomendamos aquí, en este se evalúan cuatro hallazgos en la sacroileitis, que serían una capsulitis, que tendríamos que ver nosotros cambios a nivel del líquido y cambios a nivel de las articulaciones con la aplicación de medio de contraste. También la entesitis, la cual nosotros deberíamos de buscar las inserciones musculares, que lo haríamos principalmente en el plano axial para ver qué tan afectados están los tendones. Y también evaluar la osteitis con la aplicación de medio de contraste, en la cual veríamos cómo el proceso inflamatorio resaltaría por la agudización, ¿no? La hipervascularidad que existe por el proceso inflamatorio, que nos haría que hubiera captación de medio de contraste. Sin embargo, nosotros, como lo indica en el artículo, es muy raro que utilicemos medio de contraste. Lo llegamos a utilizar cuando tenemos algunas dudas o cuando vemos algunas otras lesiones que queremos evaluar. Generalmente, para la evaluación de la sacroileitis basta con las secuencias T1 y T2 y con la secuencia STIR. El hecho de que exista edema en la secuencia STIR pues nos va a indicar que hay un proceso de edema y que va a corresponder principalmente a procesos agudos. En ocasiones hacemos un T2 también. En lo particular, a mí me gusta el T2 con la saturación de grasa. También este lo podemos hacer más pesado porque se definen un poco más las regiones de edema. Ven aquí cómo es un poquito más hiperintenso y la anatomía de las articulaciones se pierde un poquito menos a la vista de nuestro ojo. Entonces aquí podemos en la secuencia T2 con saturación de grasa utilizar también en vez de una secuencia STIR. Y existe otra secuencia que utilizamos en ocasiones, principalmente cuando queremos ver si hay afectación también a nivel de las estructuras nerviosas, que es una secuencia ideal. Como ustedes pueden ver, todavía aún así el líquido que rodea a las vainas nerviosas pues resalta bastante.
Los cambios a nivel de las articulaciones sacroiliacas no son tan buenos como en la secuencia T2 con saturación de grasa o con la STIR, pero sin embargo sí nos ayudó mucho para ver y reconstruir las estructuras nerviosas y la formación de los plexos sacros en caso de que pensemos en alguna patología de este tipo. Entonces, no solamente bueno, la importancia de esta plática, como les comentaba en un principio, es porque no solamente vamos a ver las áreas de sacroiliitis o la afectación de sacroiliitis en pacientes con espondiloartritis o con enfermedades relacionadas, sino que lo vamos a ver de forma muy común en los estudios de columna lumbosacra. Este es un ejemplo en el cual la paciente venía por un dolor clínicamente con sospecha de una afectación por una hernia discal intervertebral con aparente afectación del conducto vertebral, los forámenes y las raíces nerviosas. Sin embargo, cuando hacemos el estudio de la resonancia magnética vemos una posición conservada y además vemos una morfología habitual de los cuerpos vertebrales, y en la evaluación de los forámenes vemos que hay adecuada apertura de los recesos de los forámenes y que no hay afectación de las raíces nerviosas. En el protocolo de resonancia magnética, aparte de esto, vemos el plano coronal en el cual evaluamos la posición de la columna, las alteraciones también relacionadas, y nos vamos a ir a las articulaciones sacroiliacas, de tal forma que, como en este caso en el cual no encontramos afectación a nivel de la columna vertebral que nos explicara alguna compresión radicular o alguna afectación foraminal, entonces en estos casos debemos de evaluar con mucho más interés otras causas que pudieran dar una sintomatología semejante a la que nos dan las hernias o las compresiones radiculares. Y en este caso es muy importante que veamos la afectación de las articulaciones sacroiliacas, que es una de las áreas que nos puede dar esa sintomatología, pero también debemos de ver las alteraciones a nivel de las articulaciones coxofemorales, y muy importante, si no vemos patología en esas regiones, también debemos de recordar que la afectación del nervio ciático en su formación por fuera de los forámenes también puede darnos la sintomatología. Por lo tanto, el hecho de que nosotros no encontremos patología relacionada con la afectación foraminal o radicular a nivel de la columna lumbosacra no indica que los pacientes no tengan patología, y debemos de ir a evaluar articulaciones sacroiliacas, articulaciones coxofemorales y el trayecto del nervio ciático. Sin embargo, esto no se hace de rutina en los estudios de columna lumbosacra, y son entidades que se deben de sospechar clínicamente y posteriormente enviarnos a los pacientes con la sospecha clínica para poder realizar las secuencias específicas para evaluación de esas regiones. Sin embargo, las articulaciones sacroiliacas sí las evaluamos dentro del protocolo de columna lumbosacra, y aquí podemos ver que aunque no encontramos nada en la región de la columna propiamente, sí encontramos alteraciones a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Vean lo que comentábamos en el video anterior, en los cuales la distancia articular se observa perdida, hay un engrosamiento de con esclerosis de la cortical, vemos cambios irregulares por áreas de esclerosis a nivel de la médula ósea, y vemos los cambios en la médula ósea. Esta es una secuencia T2 coronal, la cual no nos permite distinguir si esto que estamos viendo es restitución de grasa de la médula hacia la médula ósea, o bien si es proceso inflamatorio, ya que, como podemos ver, el líquido lo vemos hiperintenso y la grasa la vemos hiperintensa. Por lo tanto, no podemos distinguir si hay un proceso agudo. Sin embargo, sí podemos ver con muy buena definición y con datos muy accesibles y muy creíbles que la paciente tiene sacroileitis en base a lo que ya vimos previamente. Entonces, como podemos ver, vean la diferencia de las dos articulaciones y vean los cambios que existen principalmente hacia el lado derecho, y en este caso en particular vemos algo diferente, en el cual vemos un trazo, una intensa que podría estar relacionada con alteraciones por antecedente traumático, y que la paciente tuviera una fisura con áreas de esclerosis en alguna etapa de su vida, y que ahorita tuviéramos cambios relacionados con esto, con áreas de esclerosis que nos indican la posibilidad de sacroileitis,
Vean aquí como las regiones subcondrales, subcorticales, vemos como hay áreas de esclerosis y vemos como hay restitución de la médula ósea. Por lo tanto, es muy importante que evaluemos no solamente las regiones de sacroileitis en pacientes con alteraciones en la columna lumbosacra, sino que también la debemos de evaluar pensando en otras alteraciones o en otras o en la evaluación de otras regiones cuando estamos evaluando patología a nivel de la articulación coxofemoral o a nivel del nervio ciático. No todos los pacientes que tienen sacroileitis vamos a pensar que tienen alguna enfermedad por espondiloartritis o una espondiloartrosis crónica degenerativa de etiología determinar, sino que también vamos a tomar en cuenta la edad. En pacientes, como lo indican los artículos, en pacientes mayores de 40 años, los cambios que podemos ver en las articulaciones sacroiliacas pueden estar relacionados con trastorno degenerativo. Pero si encontramos estos hallazgos en pacientes menores de 40 años y entre más jóvenes encontramos esos datos, entonces el hallazgo va a ser muy sugestivo de que el paciente puede tener una espondiloartropatía crónica y lo debemos de interpretar nosotros de esa forma para que los médicos clínicos realicen los estudios necesarios y el estudio clínico de los pacientes necesario para poder hacer el diagnóstico de espondiloartritis.